¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. El día de hoy quiero platicar contigo acerca de 17 que son súper importantes y que están relacionados con el desarrollo personal. Si algunos de ellos ya los tienes adoptados y los practicas con regularidad, excelente, te felicito muchísimo, ya has dado un gran paso. Pero si no, no te preocupes porque todos hemos estado ahí y lo más importante es primero hacer conciencia de cuáles son estas cosas que nos agregan valor para vivir mejor y posteriormente adoptarlos como parte importante del día a día. ¿Sale? Aquí tengo ya preparadas mis notas, algunas cosas te las voy a leer y después lo platicamos juntos un poquito para revisar de qué se trata cada uno de estos hábitos para que no se me pase ningún detalle. Y bueno, para entrar directamente en materia, te compartiría. No están en orden de importancia, pero simplemente toma nota de alguno o algunos que quieras reforzar en tu vida. Bueno, el primero de ellos es comunicar correctamente. Hablar es una cosa, pero comunicar es otra. Comunicar es usar las palabras de forma adecuada, transmitir un mensaje, escuchar con atención y finalmente interpretar la información recibida. La comunicación eficaz es una forma de desarrollo, pues al hacerlo estás conectando con el interlocutor y al mismo tiempo puedes generar confianza. Tener el hábito de hablar y escuchar atentamente te ayudará a ganar y fortalecer relaciones personales y laborales. Bueno, el tema de la comunicación es uno de esos hábitos que conforme vas avanzando en la vida, lo vas a ir afinando. Idealmente deberías de tener una comunicación eficaz y para comunicarnos de forma eficaz no solamente se trata de transmitir o usar las palabras y de hacerle llegar ese mensaje a la otra persona, sino que lo más importante es también comprender de qué forma estamos transmitiendo el mensaje, cuál es el lenguaje no verbal que está asociado a las palabras que estoy transmitiendo, pero también cómo le hago sentir al otro. No sé si te ha tocado, por ejemplo, personas que simplemente dicen lo primero que se les ocurre, no tienen ninguna clase de filtro, es decir, a lo mejor ni siquiera se detuvieron a pensar esas palabras, cómo le van a hacer sentir a la otra persona. Y creo que cuando has avanzado en tu desarrollo personal y profesional, ya tomas nota de esos pequeños detalles. Es decir, ya no solamente te quedas satisfecho o satisfecha de que estás comunicando con los demás, sino que además ya aprendes un poquito más a ser prudente, a lo mejor a guardar silencio cuando tú consideres que es necesario y quizás dejar pues a la otra persona hablar un poco más y ponerle atención a todo lo que te está queriendo compartir. Eso es finalmente una comunicación efectiva. Y no sé si te ha pasado en algún momento de la vida que, por ejemplo, llegas a ver personas que simplemente pasa todo lo contrario. Por ejemplo, que están hablando todo el tiempo de sí mismas, de lo que hicieron, de las actividades y todo lo que quieren compartirte en ese día, pero simple y sencillamente se vuelve como un aburrido monólogo porque en ningún momento guardan silencio y ni siquiera se percatan que están en una conversación contigo, es decir, que están ahí, que otra persona está ahí presente y simplemente quieren hablar y jamás se dan la oportunidad de tomar silencio o preguntarle al otro, oye, ¿y tú cómo estás? O oye, ¿qué planes tienes? O ¿cómo te ha ido? Y estas personas, o sea, como el ejemplo que te comentaba, pues es muy tentador estar ahí. De repente, sobre todo, por ejemplo, si has caído en alguna situación compleja o estás atravesando por un problema, es común que a lo mejor digas, oye, pero espérame, o sea, yo soy la persona que quiero compartir y quiero hablar y quiero decir. Eso está genial, pero como un hábito excelente en tu desarrollo personal es simplemente recordarlo y decir, a ver, creo que ya estoy hablando demasiado y no le estoy permitiendo al otro también compartir lo que tiene que decir. Por eso, la comunicación efectiva es uno de los hábitos más importantes en el desarrollo personal. Ahora, el hábito número 2 es no tomar las cosas de forma personal.
No importa lo que digan los demás porque tú sabes quién eres. Cuando alguien te critica de forma maliciosa, sus palabras no tienen mucho que ver contigo, pero sí tienen todo que ver con él. Cuando has formado el hábito de respetar y comprender a los demás, te darás cuenta de que no importa lo que digan, ya que generalmente habrá personas que estén de acuerdo o en desacuerdo contigo. Lo importante es saber que no tienes que ganar la aprobación de nadie, porque habrá diferentes opiniones todo el tiempo y tú no tienes que demostrarle nada a nadie sobre tu forma de pensar, opinar y de actuar. Qué interesante, ¿no? No tomar las cosas de forma personal. Y mira, creo que, como te decía al inicio del video, todos hemos estado ahí en algún momento, ¿eh? Me incluyo. Es decir, cuando tomamos las cosas de forma personal porque alguien hizo un comentario fuera de lugar o porque a lo mejor te lo dijeron directamente, ¿no? Así, a ti, con nombre y apellido. Y la reacción primaria, ¿no? Es como sentir esa molestia y decir, ay, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué me dices esto, no? Y pues puede ser una reacción el comenzar una pelea o una discusión o simplemente pues contestar a la persona de forma negativa. Ahora, cuando no te tomas las cosas de forma personal, de manera habitual, es decir, cuando ya lo has adoptado como parte de tu día a día, no significa que te hayas convertido en una persona perfecta y que entonces me digas, Liliana, no, yo lo tengo todo bajo control y de verdad no importa, mira, soy bulletproof y lo que me digan, o sea, no importa porque no me pega. Puede ser difícil, ¿no? Estar en esa posición. Sin embargo, cuando ya has hecho un trabajo en tu desarrollo, te vas a dar cuenta que, como te decía, cuando una persona te comenta o te dice algo de forma maliciosa o incluso tiene algunas acciones maliciosas contra ti, tú no tienes nada que ver con esa persona. Más bien es esa persona quien no ha hecho un trabajo en su desarrollo. Es decir, algo le falta por avanzar, todavía no ha avanzado en algo y llegará en algún momento de la vida. Es decir, tú no tienes nada que ver ahí. Simplemente es aprender a tomar las cosas de quien vienen y darle la importancia y la relevancia cuando se trata de alguien que es importante para ti. Ahora, tú me puedes decir, ok, Liliana, bueno, pero por consiguiente, ¿qué pasa cuando alguien que es bien importante para mí, es decir, mi mamá, mi papá, mis hermanos o mi pareja, y me dicen algo que realmente lastima? Ok. Bueno, ahí nuevamente para honrar el hábito de no tomarse las cosas de forma personal, es necesario que tú primero trates de reaccionar de forma tranquila. Es decir, si esto te ocasionó molestia, simplemente es retirarte de ese lugar, pensar las cosas con más calma y después regresar y compartirle a esa persona y decirle qué es lo que te hizo sentir. No criticar a la persona, porque acuérdate que es bien diferente cuando yo voy y le digo, pero fulanito o fulanita, ¿por qué me dijiste esto? Y lo señalo, ¿no? Y le digo, es que tú estás mal, estás completamente mal, porque eso no lo debiste haber hecho, me hizo sentir muy mal. Sino más bien la postura que simplemente está ligada al desarrollo es como simplemente decir, oye, ¿te acuerdas cuando sucedió esto, cuando me compartiste esto? Eso me hace sentir muy mal por esta razón y por esta razón. Te voy a pedir que nos pongamos de acuerdo para ver en futuras ocasiones cómo lo vamos a manejar, porque esto puede generar discusiones que son irrelevantes y que no tienen sentido. Por eso, recuerda que si normalmente tú no te tomas las cosas de forma personal, has dado un gran paso en tu desarrollo, porque la mayoría de los seres humanos de repente nos podemos sentir por cualquier mínima cosa y a lo mejor ni siquiera era relevante y capaz que pasa muchísimo tiempo o capaz que yo perdí una amistad o capaz que yo dejé de convivir con alguna persona por algo que era insignificante y no me tomé el tiempo para hablarlo con esa otra persona. Por esa razón, poco a poco, no te desesperes, pero trata de hacerlo consciente. Y cuando te suceda algo similar, trata de no tomarte las cosas de forma personal, ¿vale? Ese es el hábito número 2. Ahora, el hábito número 3 es
practicar y tener inteligencia emocional. Acuérdate que en el pasado, cuando simple y sencillamente todo se movía a través de las máquinas y las contrataciones en los trabajos era solamente verificar que la persona tenía coeficiente intelectual, no les importaba en lo absoluto y ni siquiera existía el concepto del coeficiente emocional. Pero ahora es completamente diferente porque todo el tiempo estamos conviviendo con personas y al convivir con otros resulta que se vuelve más relevante ese coeficiente emocional porque la gestión de las emociones te va a ayudar a ganar y fortalecer relaciones o perderlas por completo. De manera que recuerda que el 1% es lo que pasa, pero 99% cómo reaccionas a lo que pasa. Si reaccionas mal cada vez que algo no sale como esperas, aún te falta camino por recorrer en el desarrollo personal e inteligencia emocional. Todos los seres humanos somos imperfectos y habrá ocasiones en las que las emociones nos traicionan. Aprender a identificar y gestionar tus emociones es útil en el desarrollo, pues de hacerlo puedes avanzar pese al fracaso, reaccionar asertivamente en situaciones complejas y ganar relaciones duraderas. Ese es uno de los grandes beneficios de la inteligencia emocional. Acuérdate que de pronto, si seguimos escalando una conversación que no nos lleva a ningún lugar y que claramente nos está generando una molestia, entre las dos personas o entre la persona y quizás un grupo, es mejor detenerlo. Esa es la recomendación que Daniel Goleman hace en toda su investigación de la inteligencia emocional. Es cuando tienes una emoción que es muy marcada, por ejemplo, la ira o quizás la depresión, o si de repente estás angustiado y sientes demasiado estrés, y sientes ganas como de ya todo se sale de control, pues antes de perjudicar a través de una conversación con otra persona y que eso se convierta después en una pelea irrelevante, es mejor detenerse y decir, ¿sabes qué? Esto no vale la pena, mejor voy a hacer otra cosa. Y ahí incluso la recomendación puntual es que te muevas de ese lugar. Muévete, ve a otro lado, ponte a hacer alguna actividad en particular, ponte a hacer alguna tarea que tengas en casa, o si estás, por ejemplo, en el trabajo y quizás estás en una junta y no te puedes salir de ahí porque simple y sencillamente tienes que seguir, pero algo te cayó muy mal, no te preocupes, siempre puedes tomar un vaso de agua, hidratarte, revisar algunas cosas, tomar apuntes, revisar tu computadora y tratar de calmarte, e incluso también hasta en esas microexpresiones que seguramente has escuchado, que también hay expertos que analizan eso, para tratar de relajarte y dejar pasar ese mal comentario o esa situación que te hizo generar una emoción difícil. Una vez que ya lo has hecho, ahora sí estás listo y estás preparado para abordar la situación de una mejor forma. Eso es gestionar la emoción. Acuérdate que todos los seres humanos somos imperfectos y todos vamos a pasar por las diferentes emociones. No hay una persona que se mantenga toda la vida en la felicidad, ni tampoco hay una persona que se mantenga toda la vida en la tristeza, porque tanto una como la otra le va a generar problemas en el corto, mediano y largo plazo. Por esa razón, la gestión emocional es simple y sencillamente poder atravesar y navegar por las diferentes emociones sin que éstas lleguen a perjudicarte, ¿ok? Ese es el hábito número 3. Ahora, el hábito número 4 es cuidar tu salud. La apariencia exterior es solo un reflejo de cómo se encuentra el interior. Alguien que ha puesto atención en su desarrollo generalmente llegará a la propia conclusión que la salud va más allá de verse bien o de perder unos kilos. El cuidar los nutrientes que ingresas a tu cuerpo, las visitas regulares con el médico y el ejercicio son elementos clave para mantenerse saludable. Los buenos hábitos alimenticios ayudarán a una mejor concentración, pueden evitar a que haya cambios bruscos en el humor y favorecen una buena apariencia física. Mira, en algún momento de la vida quizás estuvimos todo el tiempo preocupados por decir, es que quiero estar más delgado, o es que me quiero ver bien, o quiero verme bien para alguna prenda que voy a usar, o para incluso hasta para alguna persona, ¿no? Y me quiero ver bien. Ok, eso dista de lo que yo te estoy compartiendo aquí como un hábito de desarrollo. El mantenerse saludable es cuando
simplemente ya nos cayó el 20 y cuando comprendes que el ejercicio y el mantenerse de forma saludable es algo importante en tu vida, porque acuérdate que tu cuerpo es la casa donde vas a vivir hasta que te mueras y todo el mundo quiere vivir en una casa limpia, bonita, es decir, con las cosas acomodadas a su gusto, porque es el lugar en donde lo vamos a relacionar generalmente con placer, con tranquilidad, con llegar y tener un descanso reparador, ¿no? Lo mismo sucede con tu apariencia, con tu cuerpo. Si no lo cuidas y no pones atención en qué es lo que estás consumiendo todos los días, pues ese cuerpo se puede dañar. Es decir, imagínate que cuando dices, ay, me encantan las mascotas o me encanta el hacer cariños a otras personas y así, eso es algo muy común, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, el ser cariñosas. Pero así como eres de amorosa, por ejemplo, con otras personas, o con tus amistades, con la pareja y la familia, lo mismo es importante que seas amorosa con tu organismo en general. Es decir, que aprendas a que tienes un corazón, que lo debes de cuidar, que aprendas a que tu cerebro y tu salud mental también es importante. Tu tranquilidad es algo que no te puedes dar el lujo de perderla. Por esa razón, ten presente que el mantenerte saludable va más allá de perder kilos o va más allá de ir al gym y verte bien y lucir genial en unos jeans. Eso es un poquito irrelevante. En temas de desarrollo es lo que te decía, poner atención a qué tipo de comida estás ingresando. Eso es lo básico. Porque digamos que cuando escuchamos que decir, oye, pero es que la comida chatarra es súper mala, ¿no? Y eso te va a hacer ganar peso. Simplemente velo de esta forma. Si lo que te estás llevando a la boca y el alimento que estás consumiendo todos los días no es bonito, por ejemplo, se ve feo, huele mal, tiene muchas grasas, está repleto de azúcar, todo eso, por consiguiente y por lógica, va a hacer que tu cuerpo no se vea lindo, porque en algún momento se va a ir acumulando en el cuerpo y va a hacer que tú te mires al espejo y digas, wow, no me gusta, o se me está juntando, o sea, grasa en algún lugar y no me agrada. ¿Por qué razón? Porque estamos consumiendo, nosotros mismos estamos consumiendo ese tipo de alimentos feos que no nos están ayudando. En cambio, si consumes alimentos que son frescos, del campo, es decir, naturales, que estás consumiendo proteína que es adecuada para tu buena salud, eso se va a reflejar y entonces tu buena salud se va a ver en la apariencia exterior, como te decía. Normalmente y generalmente los médicos y los dermatólogos te dicen, el reflejo exterior casi siempre es el resultado de un trabajo de cómo se encuentra el organismo al interior. Por esa razón, has avanzado y has dado un gran paso en tu desarrollo cuando simplemente lo comprendes y no te clavas en que si bajaste 100 calorías o 300 calorías o ay, ya subí 1 kilo o bajé 2 kilos y es como esta guerra interminable con las básculas y el estarte pesando todo el tiempo y ver qué ropa te queda y qué ropa no te queda. Todo eso va a quedar atrás el día en que digas, wow, realmente ahora simple y sencillamente comprendo que el mantenerme de forma saludable, ir con el médico, cuidar la salud en general del organismo es algo que principalmente y antes que cualquier otra persona, tú te lo vas a agradecer porque vas a tener menos problemas de salud, vas a consumir menos medicamentos en alguna etapa avanzada de la vida y también vas a estar de mejor humor. ¿Sale? Así que ese es el hábito número 4. Ahora, el hábito número 5 es evitar personas tóxicas. El que tiene paz mental no molesta al otro ni a sí mismo. Epicuro. Existen personas que pueden robar tu energía y al hacer comentarios fuera de lugar detonen reacciones negativas en ti. Por ello, cuando sabes esto y has cultivado el hábito de alejarte del drama o de las personas que lo generan, tu vida se vuelve más tranquila y tu energía vibrará más alto. La palabra como tóxica no me encanta en realidad,
pero la uso para referirme como cosas al extremo y me viene a la mente que eso en mi definición que sería una persona tóxica, una persona que normalmente tiende al drama, hace discusiones de la nada o por cualquier cosa, está esperando como el más mínimo comentario para saltar y generar una pelea. Y personas que quizás, por ejemplo, pueden hacer comentarios fuera de lugar, pero también que ven lo negativo en todo. Es decir, difícilmente se van a enfocar en lo bueno de las cosas. Casi siempre están enfocados en ver la noticia amarilla o en ver qué es lo malo de esa persona que acaban de conocer o qué es lo malo de esa situación que está pasando y cómo todo lo malo le pasa a ella en lugar de agradecer la vida que se ha despertado esta mañana, que tiene un techo en donde vivir y que tiene alimento para consumir. Es decir, hay tantas cosas por las que podemos y deberíamos estar tan agradecidos en lugar de enfocarnos en lo malo. Ahora, ok, comprendo que tú me digas, Liliana, sí, pero es normal como la catarsis y como es normal compartir cuando las cosas no salen mal porque, hey, o sea, no todo es perfecto y no todos los días van a ser de color de rosa y todas las cosas van a salir bien. Por supuesto, y estoy contigo al 100%. Sin embargo, es diferente cuando una persona de forma habitual cada día y todos los años que pasan, es decir, le va sumando más drama y más negatividad a su existencia, porque eso simplemente lo que va a hacer es que esa persona se vaya amargando y por consiguiente le amargue el momento a los demás. Por esa razón, en algún momento ya no está padre convivir con esa persona y ahí la recomendación es, o la recomendación inmediata sería mejor alejarse de ese tipo de personas o tratar de convivir el menor tiempo posible. Porque si tú estás muy tranquilo, por ejemplo, y la pasas muy bien y resulta que has hecho un trabajo en tu desarrollo y estás como tratando de avanzar y ser una mejor persona y de pronto estás conviviendo todo el tiempo, todos los días, todos los meses, ya pasó el año y es algo que se repite de forma consistente, que la persona le falta hacer un trabajo en su desarrollo y te llena de drama y te llena de cosas negativas, eso por mucho trabajo que tú hayas realizado en tu desarrollo personal, en algún momento se va a permear en ti, porque acuérdate que los comportamientos y las emociones se contagian. Por esa razón, si tú estás, por ejemplo, en un partido de fútbol, puedes ver que si dos personas empiezan a pelear, de repente, ¡pum! O sea, todos se enojan y todos empiezan a pelear. O sea, es un instinto animal un poco, porque esos comportamientos y esas emociones se contagian. Pero lo mismo sucede o la buena noticia es que también resulta de forma contraria. Y cuando tú simplemente reflexionas sobre ello y dices, a ver, voy a poner un alto a este tipo de situaciones y a este tipo de personas que son negativas, que son tóxicas, que realmente no me están ayudando sus comentarios y que simple y sencillamente no les importa el bienestar en general, simplemente es mejor y lo que yo te aconsejaría es mejor alejarte y proteger tu emoción y tu vibración. Ahora, si ya has visto otros videos, también te he hablado de este tema, ¿no? De las energías. Y tu energía es sagrada, es decir, tú puedes tener una energía, un vibe súper padre y puedes estar como muy feliz, pero ten cuidado y protégela de forma regular porque hay personas que la pueden contaminar. Y cuando caches que alguien está contaminándote de forma frecuente, es mejor tomar cartas en el asunto, ¿vale? Por eso, si tú ya has logrado identificar este tipo de situaciones y las has ido moviendo de forma puntual a lo largo de la vida, ya has avanzado enormemente en tu desarrollo personal. Así que ese es el hábito número 5. Ahora el hábito número 6 es establecer límites. Establecer límites. Sentir que otros abusan de ti o que no te aprecian puede ser resultado de no establecer límites. Para comprenderlo mejor, te voy a compartir un ejemplo. Imagínate que tienes tu agenda llena de actividades y has planeado cumplir con todo porque ya se te acumuló demasiado trabajo. En eso tocan el timbre
y llega un desconocido sin previo aviso. Con algo de preocupación le invitas a pasar y le ofreces un café. Cuando menos piensas, la inesperada visita te tomó ya un par de horas y una vez que se ha marchado, comienzas a sentir la angustia de todo lo que dejaste de hacer. Pronto comienzas a sentir la molestia y comienzas a quejarte. Bueno, pero ¿cómo hay personas aquí, así, de esa forma? ¿Cómo es que llega aquí sin previo aviso? Que no tienen consideración por los demás, etcétera. Y en ese momento ya te contaminó todo el momento. Cuando ya has logrado el hábito de establecer límites, no tienes que preocuparte, molestarte en comunicar tus preferencias o generar drama. Simplemente lo haces porque sabes lo que tienes que hacer y no permites que otros atropellen tus planes o, como en el ejemplo que te mencionaba, quizás simplemente no atendiste a la puerta. Es decir, a ver, ¿cuál es el problema en ese ejemplo que te mencionaba? En el ejemplo es, imagínate que yo soy esa persona, ¿no? Y de pronto yo digo, ay, wow, tengo demasiadas cosas que hacer, pero, llegó este conocido, ¿no? Bueno, ok, déjame, lo invito a pasar, ok, bueno, ya, platicamos, le ofrecí un café y demás, pero yo estoy como que viendo el reloj, estoy preocupada, empiezo a sentir la angustia porque digo, y no inventes, o sea, nada más tenía ese tiempo para hacer las cosas que debía de haber hecho. Ok, aquí ¿cuál es el problema? Realmente yo como anfitrión estoy permitiendo que esa situación se dé. Y yo soy la persona que no estableció límites, porque sería muy diferente, por ejemplo, no haber atendido a la puerta o incluso permitir que pasara este invitado, pero decir, oye, ¿sabes qué? Mira, resulta que el día de hoy me es bien difícil atenderte porque tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo ves que nos planeamos para la semana o posteriormente para platicar ya con más calma? ¿Vale? Y esa es una manera de establecer tus límites y decir, a ver, no es como que otras personas vengan y atropellen tus planes, y atropellen tu vida o simplemente hagan las cosas en contra tuya. Tú eres quien está permitiendo o no está permitiendo que esa situación pase. Es como ir también a una peluquería y de repente decir, ok, bueno, quiero este servicio y lo pides, pero la persona capaz que no te está tratando bien y no te está dando el mejor servicio y tú simplemente no dices nada porque no quieres como entrar en alguna diferencia y simplemente te quedas ahí y aguantas a cómo te trataron y lo que te ofrecieron y después pagas y te vas, pero te vas furioso, ¿no? Te vas furiosa porque dices, ¿cómo es posible, no? Aparte, encima de que me dieron un mal servicio, todavía les pagué. Realmente, ¿cómo hay gente tan aprovechada? La realidad es que no. Tú has avanzado en tu desarrollo personal enormemente cuando te das cuenta que las cosas no dependen de los demás, dependen de ti. Y si alguien te trata mal es porque tú estás permitiendo que te traten mal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Tú me podrás decir, Liliana, con los niños. O sea, los niños es un tema completamente diferente y bueno, tú sabes, si nos conocemos de hace tiempo, sabes que me encantan los niños, no tengo hijos, pero me encantan los niños y aquí, o sea, el niño está indefenso porque el niño simplemente está bajo la custodia de un tutor y ese tutor es el que a fin de cuentas puede darle una cierta educación y puede como establecer límites para ese niño. Por esa razón es completamente diferente al adulto. El adulto ya ha aprendido idealmente con el tiempo a establecer límites y a decir, oye, ¿sabes qué? En esta ocasión no puedo. Así como digo, por ejemplo, o uso el decir sí a algunas cosas, también es valioso decir no. Cuando no puedes, di que no, simplemente no puedo atender esto en este momento, no puedo acompañarte a tal lugar porque de verdad no me da la agenda en este momento, pero ¿por qué no nos vemos otro día? Y va a estar genial. Y cuando haces eso, es una manera de establecer límites, pero por otro lado vas a sentir una gran satisfacción porque
En tu desarrollo personal habrás avanzado demasiado. Ahora, si tú eres el tutor, como te decía, de este menor de edad o de este niño, tú puedes ayudarle a establecer límites para proteger la integridad de estos chiquitos, ¿vale? Ese es el hábito número 6, establecer límites. Ahora, el hábito número 7 es leer, ¿ok? Leer te lleva a destinos insospechados. La lectura es una forma de desarrollo, pues te abre posibilidades infinitas. Con los libros puedes adquirir conocimientos, ejercicios, consejos, diversión y entretenimiento, al mismo tiempo que comienzas a escribir con mejor ortografía y extiendes tu vocabulario, todo al alcance de tu mano. Cuando tienes el hábito de leer, puedes entrar a mundos desconocidos y expandir tus horizontes. ¡Wow! Es increíble. La lectura es una de las cosas y es uno de los hábitos que te van a agregar demasiado valor conforme avanzan los años, porque a través de la lectura tú puedes aprender, como ya te decía, muchísimas cosas, pero también puedes mejorar habilidades, puedes mejorar comportamientos, puedes tener simple y sencillamente una vida interior y exterior de mejor calidad. Ahora, esa sería como la primer parte, ¿no? Imagínate que en el mundo existen personas que no leen, no les gusta, simplemente los libros no son parte de su día a día. Es triste, pero es la realidad. Ok, todavía no están ahí, todavía no llegan a sacarle ese gustito por la lectura. Ok, esa es una parte, ¿no? Como un pequeño segmento. Pero luego está otra parte que es las personas que leen, ¿no? Y dices, wow, o sea, está increíble, ya le agarré el gusto, realmente tengo el hábito y me encanta leer y leo y leo y leo y leo y leo. Eso está genial porque entonces estoy nutriéndome constantemente en el interior y eso se va a ver reflejado hacia mis acciones y en general en el exterior. Pero después hay un siguiente nivel que a mí me encanta. El siguiente nivel es cuando simple y sencillamente no solamente te quedas en la lectura, pero implementas lo que lees, que eso es muy diferente, ¿no? Hay personas que ya están ahí, ya hacen la lectura, pero no implementan nada. Y a lo mejor leyeron un libro y dijeron, sí, qué bárbaro, ese libro está buenísimo, me encantó. Oye, ¿y qué aprendiste de ese libro? No, pues no lo recuerdo, no. Oye, pero ¿y qué implementaste, no? De ese gran conocimiento del autor. No, pues en realidad algunas cosas, pero no las recuerdo en este momento. Ok, ese es como un paso o un eslabón más que se relaciona con la lectura y el desarrollo. Por esa razón, acá la invitación es, ok, si tú ya estás en la lectura y te encanta, ahora es como simplemente retarte en tu nivel pro de decir, ok, bueno, a ver, ¿cuál es el principal mensaje que yo estoy obteniendo de este libro? Sea de cualquier tipo de lectura, ¿no? Sea novela, sea historia, sea negocios, sea entretenimiento, lo que tú quieras. Pero saber qué es el principal mensaje o qué es lo que puedes rescatar de ese libro. Escríbelo en ese libro. ¿Cuál fue tu principal aprendizaje para ti de esa lectura? Es decir, en 3 líneas, en 4 líneas, ¿qué es lo que te llevas de esa lectura? Y por consiguiente, esto va a ir reforzando que poco a poco tú vayas expandiendo tus horizontes, como te mencionaba, ¿no? Incluso hasta que mejores todavía tu vocabulario, a que digas, wow, o sea, estas palabras no las conocía, déjame ver, y también a que mejores tu ortografía, ¿no? Esto también va muy de la mano con la lectura. La ortografía es algo que tristemente se ha ido perdiendo en los últimos años, ya que hay personas que todo el tiempo envían textos o simplemente escriben un correo sin ni siquiera verificar la ortografía, cuando antes ni siquiera había herramientas o correctores ortográficos. Ahora ya tenemos un sinfín de herramientas, de aplicaciones, tantas cosas que podemos utilizar a nuestro favor. Por esa razón, cuando tú ya has avanzado en el desarrollo, le das la importancia a eso y dices, la lectura es algo muy bueno, es algo que me ayuda, pero también sacar esos aprendizajes, mejorar mi ortografía, incrementar mi vocabulario, todo eso es un regalo para ti y está al alcance de tu mano porque realmente tiene
poco o nulo costo. Hay un montón de libros que ni siquiera los tienes que comprar. No es como que te tengas que suscribir, por ejemplo, a la membresía de Audible o que tengas que estar comprando libros todo el tiempo en Gandhi. No necesariamente. Es decir, tú puedes bajar libros o resúmenes en línea y eso es genial. De ahí a que si hay algo que a ti te interese aprender y leer, está al alcance de tu mano. Por esa razón, la lectura es otro de los hábitos que está ligado con el desarrollo, ¿sale? Ahora vamos al hábito número 8. El hábito número 8 es disciplinar la mente. ¿A qué se refiere esto? Ok, mira, tú eres el que controla a tu mente y no al revés. Tu realidad actual es resultado de lo que piensas. Cuando has aprendido esto, pones especial atención en qué situaciones, personas o cosas inviertes tus pensamientos, pues con ellos puedes generar más realidad de lo mismo o modificarla. Si de forma habitual detienes tu mente en los momentos en que quiere generar películas con personajes especiales y diálogos sobre lo que pudo pasar o sobre cosas negativas, pues ya has dado un gran paso en tu desarrollo, pues te has convertido en el dueño y señor de tu mente y cuerpo y tus reacciones serán cada vez más acertadas. Ahora, el pensamiento es un tema que me apasiona, te lo he compartido en diferentes videos en este canal, porque con el pensamiento creamos el mundo. En realidad, todas las cosas salieron del pensamiento de alguien. Es decir, una computadora, el internet, lo que estamos utilizando, una pluma, un cuaderno, cualquier cosa que tú observes a tu alrededor nació en el pensamiento de alguien. Por esa razón es tan importante que en el desarrollo personal lleguemos a un punto en la vida en comprender cómo están esos pensamientos, cuál es la salud de esos pensamientos que tú entretienes. Si tu mente está turbia, está contaminada y de pronto todo el tiempo estás pensando cosas negativas, normalmente tu lenguaje va a ser negativo. Todo el tiempo voy a estar diciendo maldiciones, todo el tiempo voy a estar hablando cosas negativas, voy a estarme quejando de las cosas malas. Es decir, en lugar de apreciar, como te decía anteriormente, todo lo bueno que sí hay en el mundo. Y solamente voy a estar enfocándome y enfrascándome en las cosas que no agregan valor. Por esa razón, si tú cuidas esos pensamientos y antes de comenzar a generar películas con efectos especiales y con personajes especiales, te detienes y dices, a ver, eso que estoy pensando o ese pensamiento que me está dando vueltas en la cabeza y que no me está permitiendo avanzar, es negativo y no me está ayudando, muy seguramente tú vas a hacer lo propio, vas a buscar ayuda y vas a decir, ok, déjame sacar ese pensamiento, ponerle atención y decir, a ver, ¿por qué razón este pensamiento no me está permitiendo estar tranquilo? Y una vez que lo haces, vas a aprender a aprovechar, a modificar por un lado esos pensamientos, pero por otro lado a resolver problemas de forma más eficaz, porque de esa manera, si hay alguna situación compleja o hay algo que tú necesitas resolver en ese momento, en lugar de estarle dando vueltas como un pollito de cuerda en tu cabeza, pues el sacarlo y el decir, a ver, vamos a solucionar esto, es una forma bastante efectiva de aprender a gestionar tu diálogo interno, ¿sale? Así que acuérdate que es importante en el desarrollo personal disciplinar la mente. Ahora, el hábito número 9 es que lo bueno toma tiempo. Y te diría, generalmente el valor de las cosas está asociado con el tiempo de logro. Vivimos en un mundo en donde el marketing promociona la inmediatez. Nosotros mismos buscamos con frecuencia solucionar problemas o conseguir resultados de forma rápida con fórmulas de 3 pasos y aunque en ocasiones esto es posible, tener presente que hay cosas de valor que toman tiempo ayuda a desarrollar la paciencia y a retrasar la gratificación inmediata. Mira, hay un experimento que recuerdo y me gusta mucho, en este momento no me acuerdo del autor, probablemente tú lo has escuchado, que se hizo con unos niños y estos niños los dividieron en grupos y se trataba de darles unos bombones. Sentaron
a unos niños y les dijeron, ok, bueno, pusieron los bombones en la mesa y observaban cuál era el tiempo de reacción que tenían estos niños con el dulce. Y algunos de ellos inmediatamente, apenas colocaron el bombón en la mesa, inmediatamente se lo comieron, ¿no? Pero a otros les dijeron, mira, todavía te vamos a dar más bombones si no te comes los que acabamos de poner en la mesa. Y observaban también estos niños cuánto tiempo les duraba como la fuerza, digamos, o esa fortaleza para retrasar la gratificación inmediata y no comerse el dulce. Y lo interesante de eso es que siguieron ese estudio y en la etapa adulta, esas personas que retrasaron la gratificación inmediata fueron más exitosos en diferentes campos de la vida, en el campo, en el área personal y laboral. Ahora, ¿a qué voy con ese ejemplo? A que, como te decía, normalmente estamos acostumbrados a tener todas las cosas rápidas, a la inmediatez, y en ocasiones ni siquiera tenemos la paciencia suficiente para detenernos a reflexionar si estamos tomando la mejor decisión, para detenernos a reflexionar si realmente esa es la persona con la que me interesa invertir tiempo o esa es la persona que me interesa para ser una pareja o simplemente en la familia, es decir, en general. ¿Estamos dándole ese valor a las cosas? Ahora, no te digo que simplemente te vuelvas una tortuga y entonces me digas, Liliana, entonces no voy a hacer nada de forma rápida porque lo importante es que todo lo bueno toma tiempo, no necesariamente. Y no, simplemente es tratar de comprender, por eso la comprensión y el leer entre líneas, ir un poco más allá, eso es parte del desarrollo. Decir, a ver, ¿en qué momentos o en qué situaciones en realidad hay algo que debería de darle su justo valor? Tomar ese tiempo me va a ayudar a ser más efectivo en la toma de decisiones y eso me va a ayudar a que avance tanto en el trabajo como en casa, ¿no? Por esa razón, acuérdate que lo bueno toma tiempo. Hay algunas cosas que sí son fórmulas de 3 pasos y que sí, por supuesto, es importante, no sé, como aplicarse en ese momento y hacer las cosas rápido para que no se escape la oportunidad. Pero también hay otras en donde es necesario que te detengas a pensar y acuérdate que el responder un mensaje de forma inmediata no te va a hacer ninguna diferencia, pero sí puede hacer una gran diferencia en tu propio beneficio y bienestar. Así que recuerda, lo bueno toma tiempo. Ahora, el hábito número 10 es el efecto compuesto y en general hay un libro que después o en los comentarios de este video te voy a poner el autor que se llama The Compound Effect y aquí simplemente es que el comportamiento diario genera identidad. Qué interesante, ¿no? El comportamiento diario genera identidad. Sumar acciones que llevan una frecuencia y dirección te darán un resultado determinado. Si, por ejemplo, quieres mejorar tu relación de pareja, hacer conciencia diaria de tu comportamiento e interacciones hará que te enfoques en lo que consideras importante para modificarlo y crear una realidad diferente. Las personas que han avanzado en el desarrollo saben que una acción diaria pero constante, por muy pequeña que ésta sea, puede generar grandes y maravillosos resultados. Acuérdate que no hay que menospreciar una acción, por muy pequeñita que ésta sea, el llevarla a cabo de forma frecuente y con disciplina te va a generar un resultado determinado. Hay cosas que sencillamente tú puedes pensar, oye, pero a lo mejor este cambio que hice en mi alimentación no es tan relevante o es muy poquito o a lo mejor estoy haciendo simplemente muy pocos minutos de ejercicio y esto no creo que en algún momento me vaya a beneficiar. No hay que subestimar eso porque tal cual, así como este autor en su libro The Compound Effect nos diría, en el efecto compuesto, si tú sumas estas actividades te van a dar un resultado determinado. Y cuando ya has avanzado en tu desarrollo, empiezas a tomarle ventaja a este tipo de situaciones, porque incluso hasta lo ves como una estrategia
poderosísima para avanzar en la vida, porque puedes decir, ok, a lo mejor no puedo hacer, por ejemplo, meterle tantas horas en el gimnasio, pero si hago, aunque sea poco ejercicio, pero todos los días, eso me va a dar un resultado y wow, me va a gustar, ¿no? O simplemente en el trabajo, o a lo mejor, no sé, emprendiste un negocio y estás haciendo una actividad aparte del trabajo de oficina y dices, ok, a lo mejor, aunque sea poquito, esas pequeñas acciones te van a generar un resultado y de repente en un par de años, ¡pum! O sea, ya se hizo un excelente resultado y ya te dio un beneficio que a lo mejor ni siquiera esperabas. Así que acuérdate del efecto compuesto para incluirlo en tus hábitos de desarrollo y utilizarlo como estrategia personal y profesional. Ahora, el hábito número 11, que también es un hábito importante, es las finanzas personales. Mira, no te enfoques solo en reducir tus gastos, enfócate en incrementar tu ingreso. El dinero es una herramienta que nos ayuda a obtener bienes y servicios. Ten presente que no es necesario darle una interpretación específica al dinero. Personas que comentan como el dinero es la raíz de todo mal o cosas por el estilo, quizás hayan desarrollado una relación deficiente con el dinero. Crear el hábito de producir dinero para satisfacer tus necesidades o la de los tuyos es una forma saludable de quitarte estrés y de disfrutar lo que te gusta. Mira, en relación al tema del dinero, muchas veces podemos escuchar personas que tal cual te dicen, es que el dinero es la raíz de todo mal y eso no está bien y el querer producir dinero, eso no es correcto y tal. En realidad, sin darle una definición al dinero, acuérdate que el dinero es esa herramienta que te va a ayudar al trueque, como sucedía en la antigüedad. Simplemente es, no sé, o sea, si antes era con el vecino, tú, no sé, dabas 1 kilo de tomates por 1 kilo de elote, simplemente había un trueque para intercambiar esos bienes y servicios. Después que se creó el papel moneda, pues simple y sencillamente sigue siendo exactamente lo mismo, pero ya de una forma más evolucionada. Así que el dinero simplemente es una herramienta que si la tienes te va a ayudar a estar tranquilo, te va a ayudar a reducir estrés y a enfocarte en la creatividad y en lo que a ti realmente te gusta. Ahora, sí, tú me puedes decir, pero Liliana, es muy difícil conseguir dinero porque los salarios cada vez está más difícil y todo, y la inflación y mil y otras cosas. Y por supuesto, esto es una realidad y todos estamos tal cual en el mundo, sin importar el país, pues somos también, tenemos como ese efecto que se puede presentar en el mercado. Sin embargo, si tú aprendes como parte de tu desarrollo a gastar dentro de tus límites, es decir, no gastar más de lo que ingresas, a tener como esa buena relación con el dinero, a decir, oye, el dinero me ayuda, lo voy a ahorrar, lo voy a cuidar, es decir, y mantienes una relación saludable con el dinero, esto va a impactar de forma positiva en tus finanzas, porque acá el mantener finanzas saludables no se trata de tener como la casa más grande, no se trata como de tener todos los carros deportivos que tú quisieras o comprar todos los viajes del mundo. Simple y sencillamente el tener una relación sana con tus finanzas significa que no vas a estar cayendo de forma frecuente en 1000 deudas, que vas a tratar de pensar antes de meterte en un compromiso económico si tienes la capacidad o vas a tener la capacidad en el futuro para poder cubrir los gastos en los que te estás metiendo ahora. Y simplemente esas pequeñas reflexiones son parte del desarrollo, porque puedes decir, oye, a ver, no, espérame, simplemente me voy a tomar mi tiempo y ahorita no es el mejor o no es el momento adecuado para meterme en esa responsabilidad, probablemente en otro momento de la vida. Ese tipo de conversaciones internas o de diálogos internos son recomendables para que tú cuides tus finanzas personales. Tenerlo de forma habitual te va a ayudar a que estés tranquilo, a que estés en paz, ya que trates en la medida de lo posible de liberarte de estrés que es horrible y es un estrés que no te ayuda y que puede generar la cuestión del mal uso en el manejo de tus finanzas, ¿vale? Ese es el hábito número 11. Ahora,
El siguiente hábito o el hábito número 12 es las creencias. ¿Cómo son tus creencias? Yo te he hablado aquí en este canal muchísimo acerca de las creencias porque acuérdate, es posible si lo deseas y trabajas por ello. Desde pequeños hemos sido recipientes de creencias de otras personas, ¿no? Como sería la creencia heredada, principalmente de las más cercanas. Algunas de estas creencias nos han ayudado a ser mejor, pero otras nos confunden y nos limitan el crecimiento. Hacer el hábito de reflexionar en lo que crees y por qué lo crees de esa manera ayuda a quitarle poder a una mala creencia y avanzar más rápido en las metas que te propones. Aquí te voy a compartir algunos ejemplos de creencias que se pueden haber instalado en tu mente. Por ejemplo, el dinero no se da en los árboles, ¿no? Como te decía antes de, el, el dinero es la raíz de todo mal. No merezco una pareja estable. Nadie me puede querer. Conseguir las cosas es muy difícil. A mi edad no puedo ser exitoso. No puedo conseguir eso para que no piensen mal de mí. Siempre he tenido sobrepeso y no podré estar en forma. No puedo hacer eso. Las personas como yo no llegan a ser exitosas. Alguien como él o ella no se fijará en mí. Una persona divorciada no se puede volver a casar. Y la lista puede seguir de 40, 50, 1000, un montón de creencias que de repente se instalaron en tu interior. ¿Y quién les dio permiso de que se instalaran en tu interior? Tú eres el dueño de tu vida, es decir, nadie más. ¿Por qué te compraste una creencia? ¿Por qué te compraste una forma de pensar? ¿Por qué no la retas y la quitas y la barres? Es como barrer tu casa. ¿Por qué no quitas esas creencias que no te ayudan? Si identificas creencias que no te ayudan y las sacas completamente de tu vida, estamos hablando de desarrollo personal y realmente has dado un gran paso. Porque en ocasiones las creencias que yo me compré de alguien más me pueden ayudar en la vida, pero otras pueden ser una limitante. Y esas limitantes van a hacer que yo no desarrolle todo mi potencial. A lo mejor hay algo que yo podría lograr, hay cosas que todavía puedo hacer, pero me limito porque simplemente digo, ok, pero esa es la forma, ese es como el conocimiento popular, esas son como las creencias colectivas populares. Y yo te diría, no, o sea, tú vas a venir al mundo a vivir una sola vez. No vas a venir a vivir, no sé, 20 vidas, ¿no? Como los gatos, ¿cuántas decían? Creo que eran, no sé, no me acuerdo en este momento si 7, 9 o no sé qué tantas vidas. Nosotros no, solamente vamos a venir una vez. Idealmente deberíamos de sacar el máximo provecho a esos años de vida que tengamos, que pueden terminar hoy mismo o pueden terminar, es decir, en algún momento cercano o muy lejano, ojalá que así fuera de la vida. Por esa razón es importante saber qué creencias, así como los pensamientos, que instalamos pensamientos en la mente, pues la creencia es un pensamiento que lo he repetido 1,000,000 de veces y lo compré, lo hice mío y digo, ok, así como en esas creencias que te compartía en los ejemplos de decir alguien como yo no puede ser exitoso o alguien de mi nacionalidad no podría andar con alguien de determinada nacionalidad. A ver, acuérdate que los límites los pones tú. Por esa razón, y como tu coach, te diría, no, no, no. Ahí simplemente es saber cuál es esa creencia que te está haciendo ruido y sacarla, observarla y decir, wow, o sea, ¿qué es lo que me está provocando esta creencia? Y de esa forma ya puedes decir, ok, esto no me está ayudando en la vida. Realmente debo de hacer algo con eso que saqué de mi mente, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Lo quito, lo elimino, lo modifico o simplemente trato de mejorar las cosas? Eso es parte del desarrollo. Por esa razón, el cuidar tus pensamientos, el cuidar tus creencias, al final del día va a generar una identidad determinada. Porque eso, así como te decía previamente en los hábitos anteriores, todo eso va a generar tu identidad. El saber quién eres y por qué haces las cosas que haces, por qué piensas lo que piensas, por qué dices lo que dices y por qué andas con quien andas. Es decir,
todo eso se va a reflejar en el trabajo que has hecho o has dejado de hacer. Por esa razón, la invitación para adoptar este hábito es instalar creencias que te ayuden, y esas creencias te van a permitir tener una mejor calidad de vida. Ahora, también el hábito número 13, no te me desesperes, ya vamos avanzando en los últimos. El aprendizaje continuo es el hábito número 13, el aprendizaje continuo. El ser humano no deja de evolucionar y aprender si así lo decide. Así como sucede con la lectura, cuando has desarrollado el hábito de aprender cosas nuevas, te vuelves una persona que busca mejorar el entorno en donde vive, pues al implementar los aprendizajes se mejora la calidad de vida y se incrementan las posibilidades de tener un mundo mejor. El aprendizaje continuo. El aprender. No sé si te ha tocado conocer personas que les encanta aprender, que ven o saben de muchos y diferentes temas. Esto es bastante agradable, ¿no? Es reconfortante estar con una persona así, porque puedes aprender de diferentes cosas, y en una conversación es como cuando te reúnes a conversar con tus amigos. Amigos que, por ejemplo, tienden a conversar de cosas negativas o del chisme, y ahí se centran, no sé, 2 o 3 o 4 horas o no sé qué tanto tiempo de reunión. Eso es como hasta un poco aburrido y lamentable, porque cuando hablamos de personas que están enfocadas en el desarrollo, los temas de plática o de conversación son infinitos, porque el aprendizaje es infinito. Como seres humanos hay mil y un cosas que desconocemos completamente y que se salen de nuestra zona de confort. Por esa razón, la invitación en el desarrollo personal es a que te mantengas aprendiendo, que tengas ese hambre por aprender cosas nuevas sin preocuparte, ¿verdad? O sea, no se trata de que caigas en el estrés o que te abrumes, simplemente que lo disfrutes. Y así como puedes disfrutar, por ejemplo, de, no sé, de una serie en Netflix, también haya algún momento en el que digas, ok, bueno, ahora voy a invertir este par de horas en algo que quiero aprender y que es diferente y que creo que me puede agregar bastante valor, ¿sale? Así que no olvides, ese es otro de los hábitos muy, muy importantes en tu desarrollo personal. Ahora, el hábito número 14 es usar bien el tiempo. El tiempo es el recurso finito más valioso que posees. Mira qué lindo. Las personas que han hecho un trabajo en su desarrollo personal saben que el tiempo es un recurso importante, que si no se aprovecha adecuadamente se perderá y no volverá. Invertir tu energía, compañía y hacer las actividades diarias con conciencia plena, o el famoso mindfulness, es una forma de evolución. Generalmente estas personas deciden activamente su realidad actual y evitan gastar el tiempo en cosas que no ayudan. Por ejemplo, como te decía, ver televisión por horas, horas y horas de forma habitual y todos los días y todo el año no te va a dar el mismo resultado que, por ejemplo, si haces una combinación entre cuántas horas de lectura o de aprendizaje continuo inviertes en ello. Hacer un balance adecuado entre la recreación y el aprendizaje ofrece ventajas importantes en el corto, mediano y largo plazo. Ok, usar bien el tiempo es otro hábito recomendado, porque acuérdate que el tiempo es un recurso finito, es algo que no volverá. Por eso hay una frase que, bueno, si ya has visto mis millones y millones y millones de frases que te comparto ahí en la página de Facebook. Si no me sigues en Facebook, acompáñame en Facebook, dale like a la página de Quiero Platicar Coaching y vas a ver que tengo ahí frases y frases y frases infinitas relacionadas con tan padres aprendizajes de otras personas que estuvieron en esta historia de la vida antes que nosotros y que nos aportan grandes aprendizajes, ¿ok? Bueno, como una frase que decía precisamente que el tiempo es un regalo, que si tú lo das a alguien es lo más valioso que le puedes dar a esa persona, porque es la única cosa que no volverá. Y si tú
con el paso de los años vas aprendiendo esto y comprendes que es tan importante en dónde y con qué personas gastas tu tiempo, tu valioso tiempo. Eso simplemente es como un despertar, ¿no? Porque vas a decir, oh, wow, en realidad yo no debería o sí debería de invertir más tiempo en, no sé, en esa clase o en esa situación o, por ejemplo, con esa persona. Y capaz que habrá otros grupos de personas o otras situaciones en donde digas, y creo que no vale la pena como pasar tantas horas ahí, porque en realidad no me están aportando nada, ¿no? O simplemente decir, ok, quizás ya fueron muchas horas, no sé, de ocio o de entretenimiento y ahora pues lo quiero combinar y quiero ahora meterle más tiempo a mi desarrollo o meter más tiempo valioso en cosas que me van a nutrir la mente y que me van a ayudar a ser una mejor persona. Por esa razón, pon bastante ojo cómo estás administrando tu tiempo. Acuérdate que todos los seres humanos tenemos un determinado número de años. No sabemos, esa es la excelente, o sea, es la triste y la excelente noticia de que nadie sabemos cuándo es nuestro último día. Por esa razón, el vivir en el momento presente y tener mindfulness y apreciar las cosas que ves todos los días y las personas con las que convives es una cosa genial y maravillosa. Así que aprende a ser agradecido por lo que sí tienes y aprovecha al máximo tu tiempo. Sé cuidadoso y celoso de en dónde inviertes esas horas que tienes en el día, ¿vale? Ese es el hábito número 14. Ahora, el hábito número 15 es la responsabilidad. Y la palabra, no sé, o sea, como que de repente hay personas que me dicen, Liliana, a mí no me gusta esa palabra, ¿no? O la disciplina. Creo que no me llevo como muy bien con esas palabras. Ok, bueno, pero también son palabras divertidas. Mira, culpar a otros por lo que ha pasado es un reflejo de falta de responsabilidad. Cuando nos dedicamos a buscar personas a quien señalar por las situaciones desafortunadas, estamos perdiendo una gran oportunidad de desarrollo. La postura de víctima o depresiva por algo que pasó puede ser el refugio perfecto al inicio de un suceso o mala experiencia de vida. Sin embargo, las personas que han evolucionado saben que es importante convertirse y ser parte del problema. Solo siendo parte del problema, se puede solucionar. Culpar a otros dejará una sensación esporádica de alivio, mientras que enfrentando lo sucedido se podrá avanzar hacia la siguiente etapa. Qué interesante, o sea, ¿cómo es esto de la responsabilidad de decir, o sea, cuántas veces y me cuento, por supuesto, en todos estos hábitos, o sea, cuando algunos no los tengo y otros los sigo desarrollando y les pongo atención, pero cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado que queremos señalar a alguien, ¿no? Porque es como la gratificación inmediata de atravesar por una mala experiencia. Capaz que si yo acabo de pasar por una mala experiencia, la reacción inmediata es culpar a los demás y decir, sí, claro, pero por culpa de esa persona y por culpa de ese otro y por culpa de tal, sucedió lo que sucedió. Ok, mira, incluso en situaciones en donde por situaciones externas tú caíste o caímos en una situación desafortunada y que efectivamente haya sido la culpa de otra persona o de otros, ahí te diría, cuando hablamos de desarrollo, el adoptar una postura de responsabilidad es simplemente reconocer de qué forma podemos hacer las cosas diferente. Es decir, ok, a lo mejor yo digo, ok, ya pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, ok, o sea, ya saqué mi frustración, dije, o sea, no sé cómo pudo haber pasado esto estuvo mal, ok. Una vez que ya lo interioricé y todo, es momento de darle la vuelta. Es momento de empezar a preguntarme y decir, a ver, o sea, ¿qué aprendiste de ello? ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Qué aprendiste? Porque incluso hasta de las cosas que no te gustan, vas a aprender algo. Vas a aprender a cómo no ser, quizás, ¿no? Cuando estamos hablando de identidad. Puedes decir, oye, esa persona me hizo algo y realmente, no sé, o sea, la odio, me cae muy mal, o sea, ¿por qué hizo eso? No,
cuando hablamos de desarrollo podemos decir, mira qué interesante. O sea, es decir, lo que me hizo esta persona es simplemente un ejemplo de cómo yo no quiero ser. Es decir, es algo que yo no quiero modelar en mi vida. No quiero transmitir eso a la gente que amo. No es un comportamiento de calidad y no es algo que yo me debería de comprar. Por esa razón, acuérdate que cualquier situación desafortunada que atravieses es importante trabajarla y precisamente ahí es en donde entra el coaching, por ejemplo. El coaching, el desarrollo es como decir, a ver, somos personas imperfectas, ya hay cosas que nos van a costar mucho trabajo o más trabajo que otras. Por ello es importante trabajarlo y decir, a ver, ¿cómo le hago para navegar por esta situación que me está costando trabajo, pero para salir airoso y tomar ventaja y aprendizajes de esas situaciones? ¿Sale? Por eso, si actúas con responsabilidad de forma habitual, estás avanzando o ya has avanzado de forma importante en tu desarrollo. Ahora, el hábito número 16, penúltimo hábito prometido, eran 17, el hábito número 16 es la convivencia efectiva. Y aquí el clásico dicho, ¿es dicho o es refrán? A ver, déjame en los comentarios de este video porque no lo recuerdo en este momento si es un refrán. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? Se dice que somos el resultado de las 5 personas con las que convivimos frecuentemente. Si te juntas con 5 personas inteligentes, imagínate que tú serás la sexta. Si te reúnes con 5 personas que son chismosas, imagínate, tú serás la sexta. Si te reúnes con 5 personas que son exitosas, ¿qué crees? Nuevamente, tú serás la sexta. Esto se debe generalmente a que la convivencia diaria favorece la réplica de comportamientos, formas de pensar y de relacionarse. Por ello, cuando has realizado un trabajo de desarrollo personal, conoces la importancia de no gastar tu tiempo con personas que contaminan o que tienen malos hábitos, pues corres el riesgo de copiarlos incluso sin darte cuenta de ello. Y aquí vamos todavía como avanzando más y más en el desarrollo, porque esto es continuo, ¿eh? Incluso con estos hábitos, no es como que ya los tengo todos y ya la libré y ya no voy a hacer ningún trabajo en desarrollo personal, no, ¿eh? Porque es como la vida y el desarrollo es como el jueguito este, no sé si lo llegaste a escuchar, que se venden en los cruceros de serpientes y escaleras. Es decir, cuando pudiste haber avanzado demasiado, te tocó escalerita y subiste, de repente llegó una situación o llegó una persona determinada y ¡pum! Como la serpiente, ¿no? Te vas hasta abajo y dices otra vez al inicio, ¿no? Y ya perdí todo lo que había ganado en mi desarrollo, ¿cómo es posible? Ok, lo mismo sucede aquí. Por esa razón hay que cuidar este tipo de hábitos y ponerle atención a las conductas y comportamientos que tenemos todos los días, porque la suma diaria, como lo diría el efecto compuesto, genera identidad. Y el convivir con ciertas personas te va a hacer comportarte de determinada manera. O sea, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, convivir con 5 personas que son agradables, que son personas que están enfocadas, no sé, en los negocios o que están enfocadas en el desarrollo, que están enfocadas en algún tema en particular, porque normalmente eso te va a dar como mayor creatividad, o sea, te va a motivar para decir, ok, esto está genial, yo también quiero hacer algo, ¿no? Y tú con tus propios medios vas a decir, yo quiero también hacer algo así, ¿no? Eso es muy bueno. Por esa razón, si tú pones atención a qué personas son con las que te rodeas, muy seguramente vas a absorber ciertos comportamientos y ciertos hábitos, a lo mejor incluso hasta en la forma de hablar o en la forma de vestirte. Esas son como cosas mínimas, pero a veces las copiamos de otras personas. Por ello es bueno que hagas un alto en el camino y al día de hoy, por ejemplo, ahorita que estás viendo este video, te invito a que reflexiones y digas, ok, a ver, ¿quiénes son las personas con las que convivo frecuentemente? Y entonces digas, ok, no es tanto como para eliminarlas, o sea, ojo, no te estoy dando como el mensaje de decir, vamos a recortar a todas las personas que no se comportan o que no tienen acciones como yo lo espero. No, por supuesto que no, o sea, hay que amar a las personas con las que convivimos, pero sí es importante que si tú tienes, por ejemplo,
amigos o tienes personas cercanas que tienen malos comportamientos, tienen vicios, tienen como cosas de forma frecuente, solamente hablan mal, con su lenguaje parecen que están atacando todo el tiempo o que son agresivos y todo el tiempo están enojados, están molestos y solamente están tirando mala vibración. Pon atención a ello, pon atención, mucha atención, porque todo eso, aunque tú digas, a mí no me pasa nada, yo simplemente lo puedo dejar ir, no necesariamente, porque incluso tu subconsciente lo puede estar absorbiendo y puede estar absorbiendo ese tipo de cosas y de pronto vas a ser tú la persona que tenga miedos, de pronto vas a ser tú la persona que tenga temores, la persona que está todo el tiempo en el chisme o la persona que está viendo las cosas negativas y llena de problemas, cuando quizás sea simple y sencillamente porque estás exponiéndote a personas que frecuentemente caen en ese tipo de conversaciones. Por eso recuerda que la comunicación, que fue el primer hábito que te compartía, es bien importante, porque con el lenguaje, o como diría Rafael Echeverría en coaching, el lenguaje es importante porque somos seres lingüísticos. Con el lenguaje podemos ayudar tanto, podemos decir cosas tan lindas a las personas, pero al mismo tiempo podemos ser los más crueles y no necesariamente tenemos que golpear físicamente a alguien para lastimarlo. Con las palabras podemos dejar heridas que duren para toda la vida. Por esa razón, el que tú pongas atención con quién andas es relevante en tu desarrollo. Y cuando ya lo has aprendido y simplemente dices, ok, esta persona está en mi vida, ok, es parte de mi familia, ok, no comulgo con su comportamiento, con su forma de pensar, de ver, de ser, etcétera, no pasa nada. Hay que celebrar, cada persona es como quiere ser y cada persona va avanzando en su desarrollo como quiere. Sin embargo, tú acuérdate que no puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar a las personas, ¿ok? Es decir, sí puedes cambiar a esas personas y decir, bueno, a lo mejor voy a invertir menos tiempo en el drama, voy a invertir menos tiempo en esas conversaciones que no me ayudan. No voy a ir a señalar y a decirle, oye, pero tú, amiga, ¿cómo es posible que solamente estés en el chisme y estás como hablando de esto y esto y esto y de todos los problemas del trabajo y del jefe y de tal? No voy a hacer eso. Simplemente voy a escuchar y voy a decir, ok, está muy bien, pero capaz que voy a invertir menos tiempo en ese tipo de conversaciones y solito, o sea, poco a poco voy a ir yo tratando de contagiar con cosas buenas que puedo aportar a los demás. Entonces aquí es un trabajo de ambas partes. Por esa razón, tú acuérdate que capaz que tú eres, o sea, capaz que yo soy la persona que está contaminando a esas personas cercanas. Por eso aplica en las dos vías, ¿no? O sea, aplica tanto como qué comportamientos y qué cosas tú estás absorbiendo de los demás, pero también cuáles son esos comportamientos, lenguaje y formas de pensar que tú estás compartiendo con otros. Y el tener responsabilidad sobre ello es un paso importante en tu desarrollo, ¿vale? Y ahora el último hábito, el hábito número 17 es no menos importante y es parte de la comunicación efectiva, es escuchar atentamente. Acuérdate que tenemos dos orejas y una boca para recordar hablar menos y escuchar más. Conforme avanzas en tu desarrollo, te das cuenta que no es necesario ganar cada argumento en una conversación. Escuchar atentamente y hacer preguntas es una excelente oportunidad para aprender de los demás. El escuchar atentamente es un regalo que no todas las personas lo hacen, pues en ocasiones se centran en sí mismas y las conversaciones se pueden tornar en aburridos monólogos, como te comentaba en el ejemplo de la comunicación. Así que esto es tan importante, ser conscientes si estoy simplemente de forma egocéntrica, centrándome solamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero comunicar, en lo que yo quiero hablar, y por favor todos los demás pónganme atención. Pero cuando es al revés, ahí yo ni siquiera, es decir, tomo una postura como de aburrimiento, es un tema que a mí a lo mejor no me interesa, me es irrelevante y mi lenguaje no verbal empieza a comunicarle al otro
que, ay, o sea, eso como que está fuera de lugar y no deberíamos de estar hablando de eso, ¿no? A ver, ¿por qué? Cuando hemos hecho un trabajo en el desarrollo, así como otras personas te ofrecen el regalo de la escucha, tú también, cuando has hecho un trabajo, puedes hacer ese regalo al otro y ponerle esa misma atención y tener la misma cortesía que te han ofrecido a ti para escuchar. Tú tener la misma cortesía. Y si se te olvida, no pasa nada. Como te decía, somos seres humanos imperfectos, pero te puedes recordar, por ejemplo, con un post-it, te puedes recordar con una notita en tu cuaderno o ponerte un reminder en tu smartphone. Es decir, puedes utilizar algunas herramientas que te digan, a ver, escucha al otro, pon atención, no interrumpas, no atropelles cuando alguien está hablando. Eso hasta puede percibirse como una forma de agresividad, ¿no? En algunos lugares, incluso en el espacio laboral, en donde si alguien está ofreciendo su opinión y llega otro y lo atropella, es una manera como decir, a ver, wow, o sea, aquí yo soy la persona que tiene la última palabra y en jerarquía yo soy quien importa más y tú no tienes por qué hacer ese comentario. Eso simple y sencillamente y tristemente denota que la persona no ha hecho un trabajo en su formación de desarrollo personal. Quizás de manera jerárquica y en un organigrama, quizás tiene el título efectivamente y está en una posición superior a la tuya, pero en educación y en formación a lo mejor dista mucho de llegar ahí. Así que, bueno, estos son los 17 hábitos que quería compartirte, que bueno, no me di cuenta del tiempo, se hizo un poquito más largo este video, pero creo que son los más importantes que estuve investigando y que considero que son importantes para ti, para mí, para a ti y a mí que nos gustan estos temas, como tenerlos en la mente y decir, a ver, si hay alguno que todavía no logro como adoptarlo de forma regular en la vida, es ponerle atención y decir, ok, le voy a sacar el máximo provecho a ello. Por supuesto que debe haber muchísimos más. Compárteme en los comentarios de este video. Dime si tú has identificado algunos otros hábitos que consideras que son parte esencial en tu desarrollo o que te han dejado grandes enseñanzas y que a partir de ahí dijiste, wow, o sea, ahora creo que soy una persona más sabia, soy una persona más centrada, creo que me gusta esto del desarrollo y creo que estoy elevando mi calidad y estoy avanzando, no solamente en años, sino también estoy avanzando mentalmente y en mi desarrollo individual. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad también. Aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día. Si no te has unido a nuestro grupo, también aprovecho para invitarte a suscribirte y pues espero que la pases súper bien y te veo pronto.